Si modelamos a la computación cuántica, usamos estas puertas como un sistema de estrategias, pues entonces podemos ver a los circuitos de computación cuántica como un sistema de juegos. Entonces, ¿qué es lo que se hizo específicamente en este estudio? Pues de los juegos que les mencioné, de equiprobabilidad, que es una máxima entropía, y el juego del dilema del prisionero, que tiende a tener una mínima entropía, pues estos juegos se cumplen en las partículas atómicas. Por ejemplo, en este caso, esta partícula está ejecutando un juego de la moneda, o también llamado juego de suma cero, en el eje X, tiene una igual amplitud, y un juego equivalente como el juego del dilema del prisionero en el eje Z, donde este tiene una máxima entropía y el eje Z una mínima entropía. Pues este almacena una mayor cantidad de información probabilista en el cero. Entonces la partícula ejecuta sus propios juegos internos. Cuando esta partícula está en contacto con otra partícula a través del entrelazamiento, pues entonces se ejecuta un juego entre las dos partículas. Este juego podemos verificarlo de manera probabilista en este gráfico, en donde la tendencia en el juego entre las dos partículas es de almacenar información probabilista en el estado 1-1. Por tanto, este juego se encuentra a mínima entropía. De manera similar, cuando las partículas se encuentran en equiprobabilidad, se ejecuta un juego de suma cero, como el lanzamiento de las monedas. Las partículas están cumpliendo estos dos tipos de juegos. Un análisis más a detalle en el spin mismo de las partículas nos permite verificar cómo, si aplicamos una compuerta de inversión de computación cuántica para poder intercambiar los valores alfa, beta por beta, alfa, es decir, estos valores de aquí, a través de una compuerta X que se ejecuta sobre una estrategia en el eje X, pues entonces hacemos esto a través de diferentes análisis, nos permite mostrar cómo en presencia de incertidumbre en el sistema, en algún momento de la evolución del sistema mecánico cuántico, este se encontrará en equiprobabilidad, mientras que esto se intercambia. Es decir, tenemos dos juegos que se están ejecutando en la misma partícula. La equiprobabilidad, un juego de suma cero, y al mismo tiempo un juego parecido que tiene referencia con el dilema del prisionero, donde se minimiza la entropía. Esto de aquí, la equiprobabilidad, está directamente relacionado con la comunicación cuántica. Lo que se tiene hoy en día en comunicación cuántica verificado es que cuando se aplica una compuerta H de Hadamard sobre una partícula, se genera una equiprobabilidad, lo cual genera una comunicación entre las partículas y puede dar paso a fenómenos como la teleportación cuántica o la codificación superlenta. Entonces, entonces lo que se mostró en este estudio es que la computación cuántica actual está trabajando tanto a mínima entropía para poder hacer una medición de estados, es decir, si queremos obtener algún dato de computación cuántica binario, aplicamos mínima entropía. Y cuando queremos que las partículas se comuniquen entre ellas, pues estas están trabajando a máxima entropía. Por tanto, la computación cuántica funciona a mínima y a máxima entropía. Esta pequeña teoría la pudimos comprobar experimentalmente haciendo ejecuciones en el computador cuántico de IBM. Y los resultados que obtuvimos fueron los siguientes. Cuando ejecutamos un juego que está con el color azul, de tipo que tiene una tendencia a maximizar la entropía, es decir, a generar una equiprobabilidad, pues los resultados, como vemos aquí, son estos, y la entropía es máxima. A diferencia de si ejecutamos un juego de minimización, que son los juegos 2, 3, 4 y 5, que están con los colores restantes, cuando se ejecuta un circuito para tratar de generar una mayor probabilidad, por su contraparte en los juegos las probabilidades restantes se minimizarán, pues generará una minimización de la entropía.
Por tanto, entonces experimentalmente pudimos verificar cómo en presencia de una mayor cantidad de entropía se genera la comunicación cuántica, y cómo en presencia de una minimización de entropía se genera la medición de estados computacionales. En este caso, para verificar un poco mejor de qué se trata este tema, hemos realizado ciertas simulaciones. Este es un simulador que es mantenido por una persona que pertenece al equipo de desarrollo de computación cuántica de Google, entonces es bastante verificado. En este caso, como les había hablado, tratamos de generar un circuito para generar una máxima entropía, es decir, generar una equiprobabilidad. Lo que se tiene específicamente es el circuito para generar esa equiprobabilidad. Hemos generado un pequeño ambiente de espines. En esta parte podemos ver los diferentes juegos, los diferentes intercambios de información que existen. Y en esta parte podemos verificar cómo, en presencia de error de los sistemas en general, en algún momento de la evolución del sistema mecánico cuántico, la tendencia de las partículas es a generar una equiprobabilidad. Aquí tenemos un circuito en el cual se intenta, en cambio, generar una minimización de la entropía. De igual forma, se ha generado un pequeño ambiente de espines, se ha generado un circuito que es del algoritmo de Gruber, que sirve para generar una máxima información en alguno de los estados. Aquí, dado que armamos este circuito, de igual forma podemos verificar cómo cuando se montó todo este circuito, en algún momento de la evolución del sistema, en presencia de error, la tendencia de las partículas es hacia maximizar la información probabilística del estado 1-1, como lo podemos ver aquí. Entonces, de esta manera podemos entender un poco más cómo funciona un computador cuántico a minimización de entropía para generar estados y maximización de entropía para generar comunicación. En este estudio lo que hemos verificado, la minimización de entropía es una de las estrategias que puede tomar la partícula. Otra de las posibles estrategias de juego que han tomado las partículas ha sido para maximizar la información en equiprobabilidad. De manera parecida lo hizo Google al generar un método de Crush Entropy de benchmarking para poder demostrar la supremacía cuántica, en donde ellos aplicaron la probabilidad condicional. Dado que tenemos una probabilidad empírica, ¿cuál es la probabilidad de encontrar el valor esperado?